Muy bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de fisiopatología de las glomerulopatías. Lo que tenemos que recordar primero cuando vemos una enfermedad glomerular es de que el paciente va a tener una manifestación cardinal, un síntoma eminente. ¿Cuál va a ser? La proteinuria. ¿Ok? Entonces, cuando una persona, un paciente tiene proteinuria, eso está ya señalando que tiene un problema a nivel glomerular, ¿ok? En especial, si esa proteinuria llega al grado nefrótico, que es lo que nosotros normalmente vamos a verificar, ¿ok? Muy bien. Los problemas glomerulares, ¿ya? Normalmente van a poder ser primarios o secundarios. Secundarios es que si yo identifico una causa que explique el daño o enfermedad glomerular, como muy bien puede ser la diabetes. La diabetes me puede producir una enfermedad glomerular, una nefropatía diabética, ¿ok? Y si es que yo no encuentro esta causa, entonces tendría que pensar en una causa primaria, que normalmente son las causas inflamatorias, autoinmunes, que son las que vamos a verificar más en esta clase. Algún recuerdo veremos en cuanto a la estructura, la patogenia y hablaremos un poco sobre el síndrome nefrótico. Empezando por recordar propiamente algunas estructuras histofisiológicas, como ven ahí, tienen acá la arteriola aferente, ¿no? El ovillo, el ovillo del capilar glomerular y la arteriola eferente, ¿no? Si en esta microscopía electrónica de barrido, si hacemos un acercamiento, vamos a encontrar acá la capa más externa, que sería propiamente el podocito, con sus proyecciones, los pedícelos podocitarios, perdón, los podocitos, y esto de acá, que serían las proyecciones secundarias de los pedícelos podocitarios. ¿Ok? Muy bien, entonces, clásicamente estamos familiarizados por la triple estructura de esta capa de la barrera de filtración glomerular, empezando desde la capa más interna, que estaría relacionada por este endotelio fenestrado, por ahí está viniendo la sangre y el plasma que se va a filtrar, la membrana basal interpuesta y el podocito. ¿Ok? Listo. Entonces todo lo que se filtra finalmente va a llegar finalmente hacia el tubuli. Ok, pero podemos ampliar ya un poco más este concepto, ¿no? O sea, no solamente saber de que el filtrado viene en esta dirección, ¿cierto? Pero vamos a ir fijando un poco más estos conceptos, empezando con la membrana basal glomerular, ¿no? Que es esa capa electrónico densa que estamos viendo ahí. Esa membrana basal glomerular, por supuesto que tiene una estructura que va a estar relacionada con la presencia de glicosaminoglicanos aniónicos, ¿ya? Como el heparansulfato, que justamente le da esa carga aniónica que evita que se filtren proteínas. ¿Qué más vamos a tener en esta membrana basal glomerular? Un colágeno que es el tipo 4 y que también va a evitar que se filtren algunas sustancias según su peso molecular. ¿Y qué más vamos a tener en la membrana basal? Ahí es donde se van a adherir estas integrinas que vienen del podocito. Entonces el podocito se adhiere a la membrana basal gracias a estas integrinas. Estas integrinas se pueden perder, como en los casos de los pacientes con diabetes, y al final se puede producir un desprendimiento de los podocitos, una podocituria. Así que sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que se filtra normalmente? Todo menos los elementos formes y las proteínas como la albúmina. Entonces sí, tengo el capilar fenestrado, tengo la membrana basal, tengo el podocito, pero también fíjense que tengo una capa más que antes a veces no se mencionaba, que es esta capa por fuera del endotelio, que es la capa del glicocáliz. ¿Ok? Y también fíjense que a nivel del podocito, tengo esta estructura, esta de acá, esta estructura es el diafragma, ¿ok? Que contiene una proteína especial que es la nefrina. También interviene en la función podocitaria, ¿ok? Normalmente no deberían de filtrarse entonces proteínas por su carga electronegativa y además porque tienen un peso molecular, en el caso de la albúmina, más de 65.000 daltons y además más de 18 angstrom, ¿ok? Normalmente, ¿cuánto es el tamaño? 35 angstrom. Entonces, por todas esas razones, no deberían filtrarse estas moléculas. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces esa capacidad para el filtrado, ¿ok? Para las proteínas en relación a su carga, en relación a su tamaño, ¿ok? Mientras la molécula sea más grande, se supone que tendrá que predominar la filtración por el tamaño y si tiene un menor tamaño, la filtración predominará según la carga. Ok, entonces en cuanto al podocito, ¿qué otra cosa estábamos diciendo? Estábamos diciendo justamente
este diafragma, ¿no? Que como lo ven ahí está conformado por la nefrina, que es una proteína transmembrana a nivel de los podocitos, ¿ok? Y en la que se va a unir con proteínas tanto extrapodocitarias como intrapodocitarias, ¿no? Como los filamentos de actina que son intrapodocitarios. Entonces, este diafragma en realidad le da una función agregada, ¿no? Una será que le da también una polaridad, porque el diafragma también está recubierto de ácido ciálico. Entonces, la podocalicina cializada está favoreciendo que toda esta zona también tenga una carga electronegativa. Le va a dar un soporte, porque justamente está anclándose a nivel transpodocitario, y esto va a permitir la regulación del filtrado glomerular. Por último, tendrá una función que va a estar relacionada con procesos de señalización para la inflamación, y eso también va a explicar cómo en un proceso inflamatorio se puede desorganizar también esta estructura podocitaria y en consecuencia el diafragma. ¿Ok? Para terminar en esta diapositiva, en cuanto al podocito, miren, es muy elocuente, vemos lo mismo, vemos la nefrina que está acá, ¿ok? Vemos las diferentes otras proteínas, la podocina, la alfa-actinina 4, que propiamente interviene en la citoarquitectura. Y miren acá, como estamos diciendo antes, las integrinas, ¿no? La beta-1, alfa-3, que es la que fomenta que se adhiera a toda esta estructura que es la membrana basal para evitar que el podocito se pierda y esté más bien anclado. Si no tuviera eso, vería podocituria. Muy bien. Esto es reiterativo en cuanto a la estructura, la nefrina, la alfa-actinina 4, que es la que estamos viendo ahí. ¿Ok? Ese anclaje le dando toda esa consistencia. Lo mismo estamos viendo acá, dibujado, manifestado de otra forma. La alfa-actinina 4, la nefrina, las integrinas. Listo. Ok, y de la última capa que en realidad estábamos hablando recientemente, que es una capa que a veces no se ve en la microscopía óptica, que en efecto está constituida por los glicosaminoglicanos, ¿ya? Que son todos estos de acá, ahí lo están viendo en lila, ¿cierto? Y que sí lo podríamos ver con tinciones especiales o inmunofluorescencia, sí que se puede ver como lo están viendo ahí se identifica uno de ellos como el lumicán. ¿Y qué cosa es en realidad esta capa? En realidad esta capa está constituida por carbohidratos, como estamos viendo acá, ¿ya? Carbohidratos de diferente tipo, ¿no? El perlecán, el versicán, hialuranos, toda esta capa que estamos viendo acá, en realidad es la primera interposición entre plasma, la sangre y el endotelio. O sea, no solamente las fenestras, sino también toda esta capa está interpuesta. Y en efecto se ha visto que esta capa se reduce en los pacientes con diabetes. Muy bien, por último, ¿quién también interviene en la filtración glomerular o en la filtración de las proteínas? No solamente el podocito, la membrana basal y el endotelio, sino también otras estructuras como las células mesangiales, que en este caso sí que veríamos que a veces puede tener una interposición directa con el podocito, como estamos viendo por acá, o con el endotelio. Estas células mesangiales también intervienen en el debris y en la filtración. No sorprende que haya enfermedades como la mesangiolisis en una preeclampsia, que también se ve esto, o en otras como en una nefropatía por IgA, en la que se depositan inmunocomplejos a nivel del mesangio. No sorprende que también cursen con proteinuria. Muy bien, entonces hablando ya de la glomerulonefritis, ¿ok? O sea, de la inflamación glomerular, que como dije, nos centramos más en estas causas autoinmunes. Fíjense que cuando hablamos de glomerulonefritis, normalmente el mecanismo elocuente es depósito de inmunocomplejos. Ya saben que un inmunocomplejo es la unión de un antígeno con un anticuerpo. ¿Ok? En muchos pacientes con glomerulonefritis, en efecto, encontramos inmunocomplejos. Van a desencadenarse procesos endógenos, exógenos, o sea, el antígeno puede ser exógeno, por ejemplo, puede ser un virus. Hay siempre una susceptibilidad genética y cuando ya se manifiesta la enfermedad, van a haber factores solubles como anticuerpos, el complemento, citocinas, y también van a haber elementos celulares que van a desencadenar la inflamación glomerular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a encontrar que estos inmunocomplejos se van a depositar a nivel renal de dos maneras.
Uno de ellos van a ser por inmunocomplejos circulantes, o sea, el antígeno y el anticuerpo se unió en la circulación y como tal llegó al riñón, o puede ser de que se van a formar in situ, ¿ok? O sea, el anticuerpo, por ejemplo, viaja hasta el riñón y recién ahí se une con un antígeno que ha reconocido en el mismo riñón. Eso se llamaría inmunocomplejos in situ. Y los mecanismos de inflamación lo vamos a ver después. Entonces, ¿yo puedo emular una glomerulonefritis en un laboratorio? Sí lo puedo emular. Yo puedo experimentalmente reproducirla. Tengo dos modelos experimentales. Uno de ellos es la nefritis de Masuyi. ¿Okay? ¿Cómo logro este modelo experimental? Bueno, resulta de que le voy a inyectar a los conejos, voy a inyectarle tejido renal de las ratas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos conejos? Estos conejos a los que les he inyectado tejido renal de la rata van a formar anticuerpos contra ese tejido renal, ese tejido extraño para ellos, ¿cierto? Es un anticuerpo que contrae tejido renal. Entonces, yo obtengo de esos conejos, del suero, obtengo esos anticuerpos, ¿cierto? Y luego se los inyecto a las mismas ratas. O sea, anticuerpos contra su propio riñón. Al final, el modelo experimental va a reproducir anticuerpos contra la membrana basal glomerular. O sea, a esas ratas yo les estoy introduciendo ese anticuerpo, que en realidad para ellas también es una sustancia extraña. Eso que les he inoculado a esas ratas va a formar una fase heteróloga inicial, que justamente es ese anticuerpo que se está dirigiendo contra su riñón, contra su membrana basal glomerular, pero como le he inyectado algo extraño, luego a esa rata también va a formar un anticuerpo contra lo que le he inyectado. Eso será la siguiente fase, la fase autóloga. ¿Ok? O sea, se forma un anticuerpo propio de ella contra lo que le he inyectado. Muy bien, entonces esa es la nefritis de Masuyi. La otra nefritis es la nefritis de Heyman. ¿Ok? En este caso, estoy inmunizando ratas con tejido renal, ¿ya? Con ratas, con otro tipo de ratas, ¿no? Entonces simplemente estoy inmunizando a las ratas, formando anticuerpos y ese anticuerpo luego se lo inyecto a la misma rata, ¿no? Entonces, en este caso también se va a producir una glomerulonefritis, en este caso va a ser una glomerulonefritis membranosa, que sería su correlato clínico en cuanto a enfermedad. Y en este caso, ese tejido que se ha inmunizado, o sea, que se ha transformado en un epítope antigénico, o sea, una sustancia que el cuerpo lo reconoce ahora como extraña, se le llama antígeno de Heyman, ¿ok? Que normalmente se encuentra a nivel de la membrana basal glomerular. Esto, por si acaso, es a nivel experimental en ratas. El antígeno de Heyman es un antígeno que se ha aislado en ratas. En la práctica clínica, ya en pacientes, sí que se relaciona este modelo experimental con lo que se llama glomerulonefritis membranosa. Ok, entonces nuevamente para recapitular la idea, yo puedo tener inmunocomplejos circulantes, como están viendo acá, o inmunocomplejos in situ. Inmunocomplejos circulantes, ya les dije, de la circulación viene el antígeno y el anticuerpo y se va a depositar a nivel renal, ¿no? Como están viendo aquí, acá estamos viendo las tres capas, el podocito, la membrana basal y el endotelio, acá se está depositando a nivel del podocito, ¿cierto? Subepitelial le llaman a esta forma de depósito debajo del podocito, ¿ok? En este otro caso, más bien son inmunocomplejos in situ. Entonces yo tengo el anticuerpo que llegó por la circulación, está atravesando estas capas y finalmente se está uniendo hacia un antígeno que ahora lo reconoce como extraño a nivel del tejido renal. Este sería el modelo experimental que acabamos de mencionar de la nefritis de Heyman y que en la práctica clínica se traduce con una glomerulonefritis membranosa. En este último caso, más bien, de inmunocomplejo in situ, más bien yo puedo tener que el antígeno puede venir de la circulación y se deposita a nivel renal. Por ejemplo, puede ser un virus. El virus de la hepatitis C, por ejemplo, también tiene una capacidad nefrítica. Entonces, esa capacidad hace que se deposite a este nivel, el virus de la hepatitis C, y luego se forma un anticuerpo contra ese virus, o sea, contra ese antígeno. ¿Cierto? Entonces, ese inmunocomplejo al final se está produciendo, se está generando, se está depositando in situ.
Ok, eso también generaría una inflamación glomerular. Entonces, cuando yo tengo inflamación glomerular, se va a activar el complemento. No me sorprende. Ya deben de recordar ustedes que la vía del complemento, la clásica, precisa de un inmunocomplejo. Un inmunocomplejo activa la vía clásica del complemento, la vía C5b y 9, y generará todos estos efectos: cambios en el citoesqueleto, incremento de la apoptosis, liberación de proteasas y sustancias reactivas de oxígeno. Además, va a promover la formación de algunas quimiosinas, de citocinas proinflamatorias. Esto es importante, sí, porque un podocito, por ejemplo, no tiene capacidad de replicarse. Entonces, cuando se produce apoptosis, ya se está produciendo una podocitopenia, una pérdida podocitaria. Se inestabiliza, ahí se puede producir podocituria, todo esto promovido por el complejo de ataque de membrana, derivado del complemento, pierde la arquitectura y al final se promueve la inflamación. Esos serían los mediadores solubles. Por otro lado, tenemos los celulares. Los celulares están relacionados a la respuesta linfocitaria, no solamente del linfocito TH1, como estamos viendo aquí, acá, miren, el linfocito TH1 y TH17, que tienen ese perfil proinflamatorio, sino también de las células, CD8. O sea, tanto la inmunidad celular interviene en la glomerulonefritis, pero también la inmunidad humoral. Y no me sorprende porque a través de los linfocitos B y los plasmocitos formo anticuerpos. Y los anticuerpos, lógicamente, estamos diciendo que se están formando para producir inmunocomplejos. Entonces, la glomerulonefritis, al fin de cuentas, está relacionada tanto con la inmunidad celular como con la inmunidad humoral. ¿Ok? Entonces, en conclusión, cuando yo tengo un paciente con enfermedad glomerular o glomerulonefritis, tengo entonces formación de anticuerpos, tengo la formación de inmunocomplejos, acá tienen anticuerpos, inmunocomplejos. Estos se pueden estar depositando ya sea porque desde la circulación o porque se han formado in situ. Esto está activando el complemento no se olviden que también fomenta la más llegada de elementos celulares, neutrófilos, macrófagos, que generan más cascada inflamatoria, ¿ok? Y al final se va a producir el daño glomerular y la proteinuria. Desde el punto de vista histopatológico, esto ya lo van a ver en su clase de patología, van a ver que hay diferentes tipos de glomerulopatías, como estamos viendo acá. La diferencia, una de ellas puede radicar en donde se depositan, por ejemplo, los inmunocomplejos. Como ya dije antes, si se depositan los inmunocomplejos como este, miren, este es un inmunocomplejo que se ha depositado a nivel del mesangio, será una glomerulonefritis mesangial, como se suele describir en la nefropatía por IgA. Si se deposita a nivel subepitelial, debajo de la membrana podocitaria, eso se suele ver en la glomerulopatía membranosa. Si se deposita aquí, a nivel del endotelio, ok, eso se suele ver en los pacientes que tienen nefritis lúpica. O sea, según la distribución, yo puedo normalmente enfocar cuál es la discriminación diagnóstica, ¿no? Ok, y también, cómo no, cuando se daña la barrera de filtración glomerular, no solamente se podrían perder proteínas, sino también se podrían perder hematíes. Si se pierden hematíes, eso más bien predominaría en lo que yo vería en un síndrome nefrítico, en la que el paciente también lo puede encontrar con hematuria. Pero, en cambio, en un síndrome nefrótico, que es lo que más vamos a explicar, vamos a encontrar una mayor cuantía de pérdidas de proteínas en la orina. Entonces, hay algunas enfermedades o patrones histopatológicos que tienen más síndrome nefrótico que síndrome nefrítico. Entonces, los que tienen más síndrome nefrótico, por ejemplo, son estas, cambios mínimos que se ven en pediatría, membranosis focal y segmentaria que se ve normalmente en población adulta. Entonces, hablemos del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, en efecto, se clasifica por una triada. La triada de proteinuria nefrótica, de hipoalbuminemia y de edema. Esa es la triada. La proteinuria nefrótica, más de 3.5 gramos en 24 horas. Y se puede acompañar de grados variables de hiperlipidemia, lipiduria, entre otras causas.
Entonces, muchas enfermedades pueden producir proteinuria, algunas pueden producir proteinuria nefrótica como la amiloidosis y la diabetes, que son causas de síndrome nefrótico secundario, y otras, como la de cambios mínimos y focal y segmentaria y membranosa, como les he dicho, también es causa de proteinuria nefrótica. Ok, cuando una persona sufre o padece de síndrome nefrótico, lo que estamos viendo aquí es de que propiamente a nivel del filtrado se va a perder una mayor cantidad de proteínas a diferencia de una persona sana. ¿Ok? Cuando se pierde una mayor cantidad de proteínas al nivel del glomérulo, también se fomentan los mecanismos de reabsorción tubular, ¿ok? Que también van a ver ahí cuantitativamente se van a incrementar, pero al fin de cuentas la excreción urinaria va a incrementarse. Como hay una pérdida de proteínas en la orina, se va a tratar de sintetizar más proteínas desde el hígado en el síndrome nefrótico, a diferencia de una persona sana. ¿Qué es lo que se pierde en la orina? Bueno, se pierden proteínas que normalmente pueden tener un rol en cuanto al transporte de las proteínas, como que la que lleva el hierro, la que transporta el cobre, la que transporta el zinc, y podríamos tener consecuencias derivadas de ello, ¿no? Se pueden perder inmunoglobulinas, se puede perder la proteína que transporta la vitamina D y la persona podría tener hipocalcemia, o podríamos perder factores derivados del complemento como el factor B y el C3, y eso fomentar normalmente una mayor tasa de infecciones. Cuando una persona tiene proteinuria, además, a largo plazo, esto podría generar una inflamación que puede generar un daño túbulo intersticial. Y a largo plazo, eso se va a traducir en problemas renales crónicos. Los pacientes que tienen problemas glomerulares a largo plazo también pueden sufrir de enfermedad renal crónica. Y básicamente eso se dará porque va a haber fibrosis intersticial. Si hay fibrosis es porque va a haber más fibroblastos. ¿Por qué se explica esto? Cuando el glomérulo está dañado, se van a filtrar más proteínas. Y al filtrarse más proteínas, aumenta la reabsorción tubular. Pero al incrementarse en forma patológica, ya con disfunción lisosomal, se va a generar un desbalance. Un desbalance de tal forma de que se va a incrementar aquello que fomenta la síntesis de matriz y se va a reducir aquello que lo degrada. Esto promovido por el fibroblasto y a su vez promovido por sustancias proinflamatorias como el factor de crecimiento transformante beta. Esa es la principal citocina proinflamatoria y profibrótica que en este caso estaría fomentando ese problema crónico. ¿Por qué también tengo este problema crónico? Miren, ese mismo factor de crecimiento transformante beta está generando una incapacidad para la maduración del mesangioblasto. Porque es importante que el mesangioblasto madure en fisiología normal. Normalmente hemos dicho que la barrera de filtración glomerular debe tener un colágeno normal sano que es el tipo 4. Sin embargo, cuando no madura el mesangioblasto a mesangiocito y se queda como tal, no sintetiza colágeno tipo 4, sino va a sintetizar el tipo 1 y el tipo 2. Y este no se puede degradar a nivel del glomérulo y por lo tanto se va a depositar más en el intersticio. Muy bien, hablemos ahora un poco sobre el edema. En fisiopatología, el edema es explicado por dos teorías, la teoría hipovolémica y la teoría hipervolémica. La teoría que más tiene aceptación hoy por hoy es la teoría hipervolémica, que básicamente se relaciona a la retención primaria de sodio. Vamos a ver por qué la teoría hipovolémica no se acepta tanto. A ver, empecemos explicando la teoría hipovolémica. Primero, cuando una persona tiene síndrome nefrótico, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se está perdiendo proteínas en la orina, ¿cierto? Y por lo tanto la albúmina en sangre va a reducirse, lo lógico. Al reducirse la albúmina en sangre, la presión oncótica también se reduce. Hasta ahí, totalmente cierto, ¿no? Incluso de 30 baja hasta 14 milímetros de mercurio. Después también es cierto esto, que cuando hay una disminución de la presión oncótica, se vulnera la distribución capilar de Starling y por lo tanto predomina la hidrostática y eso favorece la salida de fuga de agua hacia el intersticio. Y eso justifica el edema. Hasta ahí es claro de que hay una justificación del edema.
Sin embargo, ¿qué es lo que agrega la teoría hipovolémica? La teoría hipovolémica agrega de que como consecuencia de ese desplazamiento de agua hacia el intersticio, en el plasma habría hipovolemia. Y al haber hipovolemia se activarían estos tres mecanismos clásicos de la hipovolemia, el sistema simpático, el RAS y la hormona antidiurética, y eso generaría retención de agua y edema. Eso es lo que plantea esta teoría hipovolémica en forma agregada. Sin embargo, esto está totalmente observado o criticado porque cuando se ha medido el volumen plasmático de los pacientes con síndrome nefrótico más bien se ha encontrado aumentado o los niveles del pecto natriurético aumentados. Y el pecto natriurético solo se aumenta en los estados hipervolémicos. Además, si estuviera activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y yo lo bloqueara, entonces se supone que yo esperaría más natriuresis, pero no veo natriuresis al bloquear el sistema. Y por último, cuando a los pacientes se les ha dado tratamiento antiinflamatorio, que es con esteroides, los pacientes han empezado a mejorar del edema y no necesariamente sin haber habido cambios en la albúmina. Por eso es que la teoría hipovolémica no se acepta tanto, sino más bien se acepta esta otra, que es la teoría hipervolémica, que básicamente es la retención primaria de sodio. La retención primaria de sodio básicamente es porque hay más bombas que reabsorben sodio, como esta en el túbulo colector cortical o esta en el túbulo proximal, y porque hay una resistencia de algunos péptidos natriuréticos como el péptido natriurético atrial. Todo esto me conlleva al final retención de agua, sodio y edema. Esta es la teoría que más se acepta hoy por hoy en la fisiopatología del edema. Muy bien. Por último, ¿cómo explicamos la hiperlipidemia? ¿Por qué los pacientes tienen hiperlipidemia con síndrome nefrótico? Bueno, eso redunda en la explicación en que los pacientes tienen alteraciones del metabolismo y eso generará que aumente el colesterol y aumenten los triglicéridos. Si nosotros recordamos el metabolismo del colesterol, vamos a recordar, bueno, primero vamos a tener la síntesis de algunas apoproteínas a nivel del hígado, como por ejemplo la B100 que vemos por acá, que está formando la VLDL y que luego esta progresivamente se transforma a IDL y a LDL, ¿no? Ese es el recuerdo normal, ¿cierto? La LDL interviene en la esteroidogénesis, se deposita en las membranas celulares, como estamos viendo aquí, y normalmente este LDL, ya que no es que se pueda degradar, normalmente debería de transportarse en forma reversa por el HDL, ¿cierto? Esto es lo que normalmente recordamos. ¿Ya? Incluso este transporte reverso lo lleva otra vez hacia el hígado. Eso es lo normal. Por otro lado, tenemos también fuentes de triglicéridos que vienen de la dieta, por ejemplo, a nivel del intestino, se están formando los kilomicrones, y esos kilomicrones también pueden ser transportados su remanente hacia el hígado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el síndrome nefrótico? Estamos diciendo. A ver un momento. Ok. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome nefrótico? En el síndrome nefrótico estamos diciendo que se reduce el metabolismo. Entonces, el metabolismo básicamente recae en la reducción de estas enzimas, la lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica degrada el triglicérido, así es que no se va a degradar el triglicérido que se contiene en los kilomicrones ni en el VLDL, y por eso habría hipertrigliceridemia. Y lo otro es que se va a reducir esta enzima, la lecitincolesterol aciltransferasa, ¿ok? Que normalmente se encarga de la esterificación del colesterol y por lo tanto aumentaría el colesterol LDL o la hipercolesterolemia. Entonces, básicamente por una vulnerabilidad o una alteración del metabolismo de los lípidos es que vamos a encontrar hiperlipidemia. Ok, finalmente las complicaciones. Algunas de ellas, como ven ahí, es trombosis. ¿Por qué hay trombosis? Por todas estas razones. En la orina, por ejemplo, se puede perder una proteína antitrombótica como la antitrombina 3. Además, hay aumento de fibrinógeno, si se desplaza el agua hacia el intersticio habría hemoconcentración y todo esto fomentaría un estado protrombótico. Muy bien, entonces aquí estamos viendo toda la conjetura que me generaría una enfermedad glomerular, se pierden proteínas en la orina, que normalmente pueden transportar algunas hormonas como la vitamina D y habría hipocalcemia,
Puede haber pérdida de proteínas antitrombóticas y esto generar más trombosis en los pacientes. A largo plazo puede producirse daño tubular y enfermedad renal crónica. La hipoalbuminemia, si bien es cierto, por la disminución de la presión oncótica favorece el edema, ojo que ahí se agrega por otro lado la teoría hipervolémica, ¿ok? Se agrega la teoría hipervolémica. Eh, por otro lado, vamos a tener que la albuminuria me lleva a malnutrición. Voy a tener hiperlipidemia como consecuencia del metabolismo lipídico alterado y lipiduria en consecuencia. Y algo que no había mencionado era de que al disminuir la albúmina en sangre, el hígado fomenta la producción de otras lipoproteínas, como la misma VLDL, o sea, la ApoB100. Y eso también contribuye a la hipertrigliceridemia. Finalmente, a perder proteínas como inmunoglobulinas o el factor B y D, eso fomenta la presencia de infecciones. Muy bien, eso es lo que teníamos que revisar. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas sobre enfermedad glomerular, glomerulonefritis.